De todas maneras, las crónicas son un documento único e insustituible porque no existe ninguna otra información escrita acerca de las comunidades que habitaban América o Antioquia o Colombia en el momento de la conquista. Y por esto, a pesar de que tengan problemas, es necesario tenerlas en cuenta. Desde su propia perspectiva, los cronistas ofrecen en sus escritos una imagen de los pueblos indígenas que conocieron de manera directa y por información de otros. Sobre Antioquia dan cuenta de la diversidad de lenguas, creencias, costumbres y organización social de los pueblos que los enfrentaron a su llegada. Existía realmente una diversidad cultural. Cada grupo no era distinto al otro necesariamente. Había regiones en las cuales había una cierta afinidad cultural y los españoles expresaban que había lenguas y costumbres distintos dentro de comunidades de determinadas regiones. Por ejemplo, Yamesíes y Guamocoes, a pesar de ser grupos distintos, los españoles los perciben como unas comunidades que eran muy cercanas culturalmente entre sí. Lo mismo pasaría, por ejemplo, entre catíos, peques, ebéjicos, noriscos, ituangos, nores, huacas, que son comunidades, son grupos, cada uno con una estructura social relativamente independiente una de la otra, pero que tenían una afinidad cultural entre ellos. En la región comprendida entre las estribaciones de la serranía de Abibe, el Golfo de Urabá y la serranía del Darién panameño hasta el Pacífico, entre los siglos V y XVI de nuestra era, se desarrollaron pueblos que tenían muchos elementos culturales en común. Los urabáes y los cueva, habitantes de las riberas del río Atrato y el Golfo de Urabá que enfrentaron la conquista española, eran los herederos de una tradición cultural de más de 1000 años. Bueno, a su llegada a Urabá los españoles diferenciaron dos grandes grupos étnicos. Entendemos ahora grupos que tenían una afinidad lingüística, hablaban la misma lengua, tenían las mismas costumbres, las mismas creencias, la misma forma de vestir y básicamente una misma tecnología para la producción de alimentos, además pues de una misma organización social y política. Los indígenas cueva pues se encontraban en la margen izquierda del Darién, donde se fundó la población de Santa María la Antigua del Darién, de manera que fueron conocidos muy directamente por los españoles y existen muy buenas referencias sobre ellos. Sin embargo, sobre los indígenas de Urabá, o los urabáes como también se llamaron posteriormente, las crónicas son bastante imprecisas y simplemente los diferenciaron de los cueva por utilizar flechas envenenadas, por oponer mucha resistencia a la dominación española y fueron asociados a los grupos caribe que habitaban toda la costa caribe colombiana, incluyendo pues Cartagena, Santa Marta. Contrariamente a lo que percibieron los españoles, las investigaciones arqueológicas muestran que las diferencias entre cuevas y urabáes no eran muy profundas. Durante más de 1000 años, muchos de los objetos elaborados y usados en la región se hicieron de una manera similar. Y eso significa que de una generación a otra había transmisión de conocimientos. Las piezas de oro encontradas se ajustan al estilo quimbaya desarrollado en el noroccidente de Colombia. Prácticamente desde lo que es hoy el Canal de Panamá hasta lo que es el curso del río Magdalena, toda esta parte de la costa caribe estaba habitada por grupos muy emparentados entre sí, o por lo menos que mantenían una gran interacción entre ellos, a pesar de las diferencias que observaron los cronistas en lengua o en costumbres, o a pesar de las diferencias que hoy podemos observar en la forma de elaborar sus vasijas cerámicas o sus herramientas, o en la forma de sus enterramientos también. Los indígenas cuevas y urabáes de la época de la conquista, al igual que sus antecesores milenarios, explotaron los ambientes costeros, fluvial y selvático de su territorio.
Estaban organizados en poblados a lo largo de los ríos que desembocan en el Golfo, y las viviendas estaban separadas. El río les permitía penetrar hasta las montañas, donde cazaban dantas o puercos. En las colinas cultivaban maíz y yuca. Cuando las tierras se agotaban, se trasladaban a otros sitios para rotar sus cultivos. El mar y las ciénagas eran aprovechadas para la pesca y la recolección de moluscos. Y así en la pesquería como en la montería se aprovechan mucho de las redes que hacen de cabuya. También mataban animales y después de que lo han muerto, como no tienen cuchillo para los desollar, hacen hachuelas de piedras que tienen enhastadas. Cada poblado estaba al mando de un cacique principal o de un cacique secundario. Los caciques principales en la provincia de Cueva, como llamaban los españoles, eran llamados quevís, y había otros caciques que estaban subordinados a otros caciques o caciques secundarios que eran llamados sacos. Es decir, algunos caciques controlaban varios otros caciques, y había incluso otras personas que llamaban cabras, que eran básicamente guerreros o una especie de nobleza que acompañaba a estos caciques. Los caciques se casaban con las hijas de otros caciques para mantener cierto linaje. Las mujeres también podían ser caciques y podían, como decían los españoles, capitanear, participar en las guerras y asumir funciones de caciques. Bellos y sonoros nombres tenían los antiguos caciques antioqueños: Capira, Ponca, Torecha, Chorita, Totanagua, Churica, Tubanamá, Chimán, Terarequi o Corobarí. Las guerras eran principalmente por el poder, por el prestigio. Mantenían guerras muy permanentes porque el poder de los caciques se cimentaba precisamente en esta capacidad bélica, en esta capacidad de desafiar a otros caciques, que le daba un prestigio que le permitía mantenerse precisamente en su poder. Pero también peleaban por terrenos ricos en recursos naturales, terrenos ricos en oro, terrenos ricos en sal, o ricos en recursos proteínicos como animales o pescados. Una de las piezas más hermosas de la colección del Museo de la Universidad de Antioquia fue hallada por el arqueólogo Gustavo Santos. Tenemos una figurina que fue excavada en un entierro en Urabá, que muy posiblemente corresponde, de acuerdo con la descripción de las crónicas, a una cacica, porque es un personaje femenino con una falda hasta los tobillos, adornada además con una especie de tocado en su cabeza y con unos aretes. Los hombres usaban un tapapene, es decir, un caracol que se ponían pues en el pene. Las mujeres usaban una especie de enagua que bajaba de la cintura hasta los tobillos. Tenían telas de algodón delicadísimas y muy pintadas, vasos hermosísimos de beber, puercos de monte cebados y gordos, y esclavos que vendían a los indios de Antioquia. Cueva y Urabáes y los demás pueblos de la región de Urabá tenían un activo intercambio entre sí y con grupos vecinos. Era un intercambio que tenía como propósito fundamental conseguir hombres y mujeres para casarse, pues, como es común en todas las culturas del mundo, el matrimonio estaba prohibido entre parientes. Cambiaban prácticamente todo por todo. Entonces siempre había grupos que estaban viajando por los ríos o por las costas, y como dicen las crónicas, unos llevaban pescado salado, otros llevaban sal, otros llevaban mantas, otros llevaban hamacas, otros llevaban algodón en bruto o algodón hilado, otros llevaban oro en bruto o oro también ya elaborado. De manera que había un intercambio muy permanente, y de esta forma ellos podían obtener los productos que ellos no producían. No hay en sus tierras, ni se ha hallado hasta hoy, oro de minas ni corrido, pero con todo eso son muy ricos de joyas y oro fundido, que lo han en rescate de los indios del río arriba del Darién, y aun de los riquísimos pueblos de Funucuná y Dabaibe, desde donde muy antiguo hubiera